buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por su presencia. Yo, como es natural, pues quise empezar con unas palabras de agradecimiento por de pronto a los ponentes por aceptar la invitación a participar en la presentación de este libro, también a la Jefatura de Humanidades, a Alejandro, por hacer posible esta presentación y al personal de la biblioteca que nos han brindado los medios para presentar el libro de Pablo Veraza. Esta presentación se hace con ocasión de la Semana de las Humanidades, que son una serie de actividades que se van a realizar a lo largo de este mes y del próximo, incluyendo una serie de conferencias magistrales y también con ocasión del Día Mundial de la Filosofía, que fue el jueves de la semana pasada. Ya ven que los filósofos llegamos tarde incluso a nuestras propias presentaciones. Bueno, el libro lleva por título Acontecer inaparente en fenomenología y crítica en los escritos póstumos de Heidegger. Como Heidegger, ante todo, suele ser conocido por su primera obra, su obra de juventud, que es el Sein und Zeit, el Ser y Tiempo, que se publicó en 1927 y que la primera traducción al español, la lengua española, se hizo en la UNAM, precisamente a cargo de José Gaos, un exiliado español, y esta traducción marcó fuertemente la recepción de la obra de Heidegger en el mundo de habla hispana. De hecho, la terminología empleada por Gauss, como estado de resuelto o existencia auténtica, es un tipo de vocabulario que se ha incorporado al uso común entre los filósofos que emplean el español como lengua académica. La obra de Gauss fue, a su vez, la obra de Heidegger, El Ser y Tiempo, se tradujo de nuevo en 1997 por parte de Jorge Eduardo Rivera. Hizo una traducción de Nueva Planta, con lo cual disponemos de dos traducciones del Ser y el Tiempo. No obstante, la reciente publicación de la Gesamtausgabe, de las obras completas de Heidegger, que incluyen 102 tomos, y que en buena parte están todavía sin traducir, pues han dado un vuelco en la comprensión filosófica del pensamiento tardío de Heidegger. En particular, a partir de la publicación en 1989 del tomo 65, en el que aparece la que se suele considerar que es la segunda gran obra de Heidegger, tras Ser y Tiempo, y que lleva por título Beiträge zur Philosophie vom Ereignis. Esta obra, que de hecho es el objeto del libro en gran medida, que presentamos hoy, fue concebida en el 1931, y Heidegger la redactó entre 1936 y 1938. De esta obra, hasta donde sé, también existen dos traducciones en lengua española. Una de ellas es la de la argentina Dina Picotti, que de hecho es la que suele utilizar Pavel, ¿no?, en el libro que presentamos, y que la tituló o la tradujo como Aportaciones a la filosofía acerca del evento. Se publicó en Buenos Aires en el año 2003. Un año antes, el filósofo chileno Breno Neto Muñoz, vinculado por cierto a Jorge Eduardo Rivera, había elaborado ya una traducción de los Beiträge con el título Contribuciones a la filosofía del acontecimiento, que apareció en Santiago de Chile en el año 2002. Bueno, a este importante libro de Heidegger, que aparece de manera póstuma, los Beiträge, le siguió la publicación de dos tomos en las obras completas de Heidegger, el 71 y el tomo 73, el primero de ellos con el título Das Ereignis, que apareció en el año 2009,
Y en el 2013, el tomo 73, en doble volumen, apareció con el título Zum Ereignisdenken. Bueno, este conjunto de obra póstuma suman algo más de 1000 páginas editadas. Y en realidad se trata de textos breves, apuntes, fragmentarios. En realidad son los cuadernos de trabajo del propio Heidegger. No eran textos que estuvieran inicialmente destinados a ser publicados, sino que aparecieron así, en esta forma póstuma. En todo caso, constituye un corpus textual verdaderamente formidable y que sin duda tardará bastante en ser traducido al español por las características que tiene, el carácter fragmentario, incluso podríamos decir en principio el dificultoso rendimiento comercial que puede tener una obra de esa naturaleza, ¿no? Bueno, en todo caso, este legado de textos póstumos de Heidegger ha llevado a los especialistas en la obra de este filósofo alemán, especialistas como es el caso de Pavel, a proponer que la temática del Ereignis, del acontecimiento, es el hilo conductor de la obra de madurez de Heidegger. De hecho, esta es justo la tesis central del libro que presentamos. Cito aquí un pasaje, dice: los Beiträge son la principal clave hermenéutica para comprender toda la obra posterior de Heidegger a partir de 1930, ¿no? Bueno, en la traducción de Bruno Netto, el Ereignis, o más literalmente das Ereignis, lo Ereignis, podemos traducir porque tiene un artículo determinado neutro. En español, por alguna extraña razón, lo traducimos como el Ereignis, pero tal vez debería ser lo Ereignis, que es todavía más extraño. El Ereignis viene definido como el acontecimiento que da el ser en propiedad. O sea, es un acontecimiento donador. Si lo vemos desde el punto de vista de ser y tiempo, al existente, al Dasein, le es dado su ser a partir del Ereignis. Esta es un poco la idea central de la propuesta de Heidegger. Si en su primera obra, en Ser y Tiempo, Heidegger afirmaba que el Dasein es arrojado a la existencia, o sea, es arrojado al mundo, como un ser en el mundo, en los Beiträge lo que se tematiza precisamente es la genealogía de ese arrojamiento, lo que podríamos llamar una especie de genealogía de la facticidad, que es una cuestión que en cuanto tal el joven Heidegger había obviado en el Sí del Tiempo. El Heidegger de madurez lo que hizo fue derivar todo un universo conceptual y especulativo a partir de un juego etimológico de la palabra alemana Ereignis. De hecho, es un juego etimológico que no tiene una traducción fácil al español. De la palabra, del vocablo Ereignis, lo descompuso y obtuvo el término Eignis, y de ahí Heidegger derivó Eigen, que significa propio, propiedad. De hecho, esa noción de Eigen entra en resonancia con el famoso par conceptual de Ser y Tiempo, en el que Heidegger se refería a Eigenlichkeit y Uneigenlichkeit, es decir, propiedad o impropiedad, que en el caso de Gauss lo tradujo como existencia auténtica o existencia inauténtica, referida a la existencia del Dasein, y que de manera literal se podía traducir, como les decía, en los términos de propiedad o impropiedad. O sea, dicho de otra manera, esos atributos que el joven Heidegger atribuía a la existencia, que la existencia podía ser auténtica o inauténtica, propia o impropia, lo que hace es que los transfiere a la noción de acontecimiento. Bueno, de hecho, en el español mexicano también decimos propio, impropio, ¿no? Como la conducta de vida. Desde el punto de vista de los trabajos filológicos de Barbara Cassin, podríamos decir que este juego etimológico que hace Heidegger en torno a la palabra acontecimiento, Ereignis, es una suerte de intraducible.
al menos intraducible con las connotaciones que le quiere dar Heidegger, ¿no? Tal vez esto explique la gran variedad de propuestas que se han presentado para traducir la noción de Das Ereignis. Por ejemplo, Picotti lo traduce como evento apropiador. En el caso de Yves Zimmermann lo tradujo como advenimiento apropiador. En el caso de Pavel, en parte siguiendo a Félix Duque, lo traduce como acontecimiento propicio o acontecimiento apropiador. Algunos autores también han propuesto traducir esta noción de Ereignis a partir de una perífrasis. Por ejemplo, Neto lo traduce como acontecimiento que confiere lo propio, acontecimiento que da lo propio o el acontecimiento que da el ser en propiedad. En todo caso, el sentido general de esta noción de Ereignis es la idea de un acontecimiento donación o un acontecimiento donador. Ello conlleva la comprensión de la donación del ser, como decía, y por tanto se basa en una fenomenología de la donación o una fenomenología del desocultamiento, que es lo que se ha venido a llamar la fenomenología de lo inaparente, de lo que probablemente nos comentará algo más Pavel. Bueno, con estas breves consideraciones solo aspiraba a dar un poco la premisa del libro, la idea central, de las que también va a partir, ¿no?, toda la articulación del texto. Procedo entonces ahora a presentar brevemente a los ponentes por orden de intervención. En primer lugar presento a Pilar Ghilardi. Pilar obtuvo el doctorado en filosofía en la UNAM y el DEA en la Sorbonne, en París 1. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y profesora de los posgrados de Filosofía y de Historia de la UNAM. También ha sido profesora en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia, si no me equivoco, y se dedica a la fenomenología, a la hermenéutica y en particular al pensamiento de Heidegger. Entre sus publicaciones quisiera al menos citar dos libros. El primero de ellos, Heidegger, la pregunta por los estados de ánimo, que apareció en el 2013, y en coautoría ha publicado en el año 2021 la apropiación de Heidegger. Luego le daremos la palabra a Zenia. Zenia es licenciada en Antropología Social por la ENA, maestra y doctora en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana por la Unidad de Iztapalapa. Es profesora investigadora titular de tiempo completo aquí en el Departamento de Humanidades de la UAM Coajimalpa. La figura de Heidegger ha estado muy presente en la obra de Zenia. Por ejemplo, hace un tiempo publicó un artículo sobre Heidegger y Blanchot, Consumación de los tiempos y desesperanza escatológica. También, por cierto, hay subido a YouTube un curso suyo sobre Heidegger que se grabó en la época del COVID, y les animo a que lo vean. Y finalmente, Pablo Veraza es profesor de Historia de la Filosofía Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde realizó sus estudios de licenciatura y posteriormente los de maestría en la Universidad Autónoma de Puebla, y el doctorado lo realizó en la Universidad de Friburgo, en Alemania, como investigador adscrito al archivo Husserl. Ha coordinado el dossier Heidegger Revolucionario, Arte y Políticas del Ser para la revista Pensamiento al Margen, y también ha escrito en coautoría el libro Heidegger del sentido a la historia, junto con este otro que es el que presentamos hoy. Pues bueno, sin más dilación, pues le doy la palabra a Pilar. Gracias, Alberto. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, Alejandro, qué gusto verlos. Desde hace siglos que no nos veíamos. Y es verdaderamente un gusto estar aquí con ustedes y presentar este libro
que no estoy exagerando en decir que yo creo que se va a convertir como en un texto, ¿cómo se dice? Cuando no puedes, cuando tienes que ir a él, afuera, un texto al que tienes que ir, un referente, exactamente, un referente incuestionable. Me ha impresionado mucho el texto, la verdad. Yo ya había oído hablar mucho de Pavel, ya nos habíamos conocido en algunos congresos en la UAP, pero es un excelente texto, que insisto, se va a convertir, estoy segura, en un referente sobre el segundo Heidegger, seguramente. Y bueno, traje un texto que está más o menos armado. Voy a hacer algunas anotaciones sobre lo que fui pensando al leer el texto. Y bueno, el pensamiento de Heidegger, y en particular del segundo Heidegger, suele considerarse hermético. Mucho se ha dicho sobre esto. Intérpretes importantes y sesugos dedicados a la filosofía heideggeriana han abandonado el camino que el autor emprende a partir de 1930 con el texto de La esencia de la verdad. Algunos, tales como Habermas, recuerda el autor del libro, recuerda a Pavel, considera que la filosofía del primer Heidegger es más seria y que es más consistente que la del segundo Heidegger. Esto se repite en muchos intérpretes, en serios intérpretes contemporáneos todavía en vida, que prefieren quedarse con el primer Heidegger, que es considerado el que es realmente fenomenológico. Para muchos, el segundo Heidegger se ha convertido en una suerte de poesía o en una suerte de mística impenetrable. Ciertamente, si el primer Heidegger es ya difícil, y subrayo este carácter de dificultad que pertenece al pensamiento de Heidegger y en el que me gustaría también detenerme, es decir, ¿por qué es tan difícil? Y si la dificultad en Heidegger es una necesidad o podría evitarse. Ciertamente, si el primer Heidegger es difícil, el segundo Heidegger parecería ser inaccesible, parecería ser hermético. El origen de la palabra hermético, como seguramente ustedes saben, recuerda a Hermes, el mensajero de los dioses que lleva de un lado al otro el mensaje sellado y cerrado, un mensaje secreto. Así parecería que la filosofía de Heidegger de pronto tiene este carácter enigmático y con ello lleva un peligro muy grande, que es el de dar lugar a cualquier cantidad de interpretaciones, pues diría yo casi aberrantes, y textos que quieren ser más heideggerianos que el propio Heidegger, que son imposibles de leer. Decir de un pensamiento que es hermético, esto es, que es de difícil acceso, resulta paradójico en el caso de la fenomenología heideggeriana, porque justamente hablar de fenomenología consiste en hablar de acceso. El libro de Pavel Beraza se enfrenta a este reto con toda naturalidad, y esta es una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, lo cual es un rasgo ya significativo y relevante respecto del texto, esa especie de naturalidad con la que se enfrenta a este terreno tan difícil de comprender. Ya el título lo dice con claridad: acontecer inaparente, punto, fenomenología, ay Dios mío, yo subrayaría fenomenología, y crítica en los escritos póstumos de Heidegger. También he de decir que no conozco los escritos póstumos de Heidegger y que hay que leer. Desde luego estoy ansiosa de leerlos, y que tengo varias preguntas que en su momento le haré a Pavel. El título mantiene el término fenomenología y se adentra con luz en la complejidad del pensamiento heideggeriano, que lejos de buscar concesiones, se aleja de ellas y lleva al lector al límite. Pavel logra llevar a cabo una cosa que es muy difícil de lograr, que es con claridad explicar un pensamiento tan complejo sin por ello banalizarlo o simplificarlo de manera que lo deforme. Quizá justamente por esta dificultad muchos abandonan el camino hasta el que se considera el primer Heidegger, es decir, el Heidegger que sería el Heidegger de
Ser y Tiempo, y quizá de los textos posteriores que se considerados los textos bisagra, ¿no? Estos que van a dar lugar al segundo Heidegger, como puede ser justamente la esencia del fundamento, la esencia de la verdad, que es metafísica, conceptos fundamentales de la metafísica, etc. Si muchas de las críticas que recibe el pensamiento del segundo Heidegger, es precisamente el abandono de la fenomenología. Esto es, la imposibilidad de llamar a esta filosofía fenomenología. Me acuerdo yo, y Pavel lo menciona a lo largo del texto, a este fenomenólogo que murió no hace mucho tiempo, Marc Richir. Y cuando estuve yo en Francia, en algún momento mi director de tesis estaba ya muy grave, el que había sido el director de tesis del DEOA estaba muy grave y ya no podía continuar yo con él, y entonces tenía que buscar a alguien para continuar con el doctorado, y entonces busqué a Marc Richir. Y me citó muy curioso en la estación del tren. Estábamos esperando la estación del tren y aparece este hombre que era muy alto, muy grande, con una barba enorme, muy amable, y me dice: está bien, Heidegger está bien, pero solo el Heidegger de Husserl. Si quieres entrar a Husserl y de ahí a Heidegger, está bien, pero si no, no cuentas conmigo. Y entonces no seguí. Yo dije no, porque además ya no tenía beca, pero creo que hubiera sido fatal, no lo hubiera logrado, conociendo luego los trabajos de Marc Richir, además, que son muy buenos, es excelente, pero yo había trabajado antes con otro intérprete que es Michel Arc, que iba justamente por un lado mucho más próximo a este del segundo Heidegger. Bueno, desde mi punto de vista, la tesis de Pavel consiste en afirmar que el hilo conductor presente en la totalidad del pensamiento heideggeriano es precisamente la fenomenología. Desde mi punto de vista, es esta noción la que da unidad a la totalidad del pensamiento de Heidegger. Y esto es, insisto, atrevido, porque, insisto, intérpretes muy sesudos y muy conocidos lo que dicen es, por ejemplo, me acuerdo de un texto de Curtin, en donde está hablando de qué es metafísica, en donde dice, va explicando qué es metafísica, y dice, y ni una palabra sobre fenomenología. Es decir, en qué es metafísica hay ya como un abandono claro de Heidegger, según la mirada de Curtin, sobre la fenomenología. Y Pavel no, creo que lo que Pavel va a hacer es justamente subrayar que esta noción le da unidad a la totalidad del pensamiento de Heidegger. Y no solo lo enuncia en varias ocasiones a lo largo del libro, sino que lo demuestra a partir de una suerte de genealogía. El libro es una suerte de genealogía en la que va siendo explícito los puntos fundamentales del recorrido heideggeriano, así como los vasos de comunicación con la fenomenología francesa. Eso me sorprendió, no me lo esperaba, no me esperaba claro conocimiento que tienes de la fenomenología francesa y estos vasos comunicantes de Heidegger con la fenomenología francesa, y me dio gusto encontrarlo porque también hay este otro peligro en la ortodoxia muy fuerte de Heidegger, ver con desprecio a todo lo que no sea tal cual Heidegger, de acuerdo a tal parágrafo, en tal renglón, dicho exactamente como lo había dicho Heidegger. Entonces, el libro en ese sentido, insisto, mantiene una naturalidad y una frescura difícil de encontrar, que establece, y que te vas a atrever además no solo a establecer vasos comunicantes con la fenomenología francesa, sino además con el pensamiento marxista y con un pensador como Bolívar Echeverría hacia el final. Eso, para los ortodoxos, es un atrevimiento. La tesis fundamental, es decir, esta idea de que en Heidegger se mantiene la fenomenología, da cuenta de cómo en el primer Heidegger se expone esta idea de la fenomenología, cómo hay una primera transformación de la fenomenología, que es esta de la fenomenología reflexiva a la fenomenología hermenéutica. Da cuenta en uno de los capítulos de esta discusión que va a tener Heidegger con Husserl, con mucha claridad también lo expones, y luego dices algo que me parece fundamental, que es esta idea de que viene una segunda transformación
que es todavía más grande, pero que no implica una ruptura, que es la del pensamiento del Erasmus, que es justo este término que va a aparecer ya muy claramente a partir de, ¿qué? ¿Me dijiste? 1930, parece, por primera vez en 1930. No, me parece también que tu texto es pionero en el tratamiento de estos textos que muchos desconocemos en español. La propuesta es que las tesis enunciadas en Ser y Tiempo serán radicalizadas en el pensamiento posterior. Y la autocrítica que Heidegger lleva a cabo de sus propios escritos lo pone de manifiesto. También me pregunto si esta autocrítica que lleva a cabo Heidegger sobre sus propios textos y que se hace patente en los escritos póstumos es más clara que los propios escritos. Eso luego lo comentaremos si hay de tiempo. Es decir, si ya en Ser y Tiempo se había dicho que la ontología fundamental no es una antropología ni una psicología, que tampoco es una filosofía de la existencia, en los textos posteriores se va a radicalizar esta afirmación, porque va a quedar claro que no había sido entendido como Heidegger quería que se hubiera entendido. Y se va a intentar abandonar también esta idea muy presente de una ontología trascendental que aparece en Ser y Tiempo. Sin embargo, con respecto a la fenomenología, ya en Ser y Tiempo, en el parágrafo 7, Heidegger ofrece una explicación clara y concisa de lo que debe entenderse por fenomenología. Y esto sirve como antecedente de la expresión acontecer inaparente o fenomenología de lo inaparente, enunciada por Heidegger también en los seminarios de Salinger, y después ampliamente desarrollada en la fenomenología francesa por filósofos como Michel Henry, Jean Nicot, Jean-Luc Nancy, entre otros. Sí, en el parágrafo 7 de Ser y Tiempo, Heidegger dice: si bien el fenómeno es lo que se muestra en sí mismo y desde sí mismo, esto no significa que lo haga en totalidad. Un resto de sombra lo acompaña siempre. De ahí la necesidad justamente de la fenomenología, esto es, de un tratado, de un estudio de lo que aparece sin agotarse en la aparición. Y este rastro de sombra, que siempre acompaña a lo que aparece, no es el resultado de los límites del entendimiento humano, o que el entendimiento humano sea finito, sino porque de esta mostración forma parte lo que no sale a la luz. Y aquí hay una tarea que es justamente de tratar de dar cuenta, sin manipularlo, sin transformarlo, de esto que no sale a la luz. De ahí la discusión del carácter fenomenal que Pavel va a emprender del acontecimiento, es decir, del Erasmus. Y haces toda una explicación muy clara también en uno de los capítulos, en donde dices que acontecimiento no ha de entenderse como algo extraordinario, sino como aquello que le ocurre a la conciencia sin que ésta lo produzca. Y le ocurre a la conciencia sin que ésta lo produzca, me parece que es muy importante. El carácter del Erasmus como acontecimiento que aparece en los Beitrage zur Philosophie, en los aportes de la filosofía, se mantiene como palabra guía, dice Pavel, del segundo Heidegger, y como una especie de continuación o consecuencia de la interpretación de fenómeno y fenomenología ya enunciada en el primer Heidegger. Con este término, con el término acontecimiento, se alude entonces, dice Pavel, a ese ámbito que va a ser tematizado por la fenomenología francesa a fondo. Se alude a ese ámbito que excede el marco de la intencionalidad como encuentro con lo otro. Señala Pavel, este ámbito que excede el marco de la intencionalidad como encuentro con lo otro es la muerte, el erotismo, el trauma, lo divino y el don. Se trata del ámbito de lo preteorético y de lo no objetual por antonomasia. Y entonces la pregunta que enuncias en el texto es: ¿qué ha de entenderse por fenomenología del Erasmus, del acontecimiento? Y vuelvo a insistir, no abandonas el término fenomenología, sino que vuelve a subrayarse. ¿Qué ha de entenderse por fenomenología del Erasmus, es decir, del acontecimiento?
Eso es muy importante, o sea, afirmar que la fenomenología se mantiene de una u otra manera en el pensamiento heideggeriano, que en realidad se va a radicalizar, tiene consecuencias muy importantes en la comprensión de Heidegger. Es decir, cuando se habla de que el segundo Heidegger es una radicalización del primero, solemos estar los que más o menos conocemos a Heidegger de acuerdo, pero que se radicalice la noción misma de fenomenología resulta todavía más importante. Es decir, implica una comprensión de Heidegger que, insisto, que no tiene que ver ya con la mística, con lo poético, ni con la metafísica, ¿verdad? Y que no puede reducirse, como también lo señalas, o que no puede identificarse con las grandes corrientes del idealismo alemán, ¿no? Que para quien varios especialistas también consideran que Heidegger acaba cayendo en eso que había criticado. El intento de responder a esta pregunta, que ha de entenderse por fenomenología del Ereignis, del acontecimiento, lleva al autor a establecer un análisis del propio Husserl y de la primera transformación de la fenomenología que llevó a cabo Heidegger, de la transformación de la fenomenología reflexiva en fenomenología hermenéutica, y a exponer el tránsito a esta segunda transformación de la fenomenología, que es aún más radical. Una genealogía que tiene como pregunta conductora, una vez más señalo, en qué sentido la fenomenología de lo inaparente en Heidegger es una fenomenología del Ereignis. Esta es la pregunta, creo. Me parece que el texto es un recorrido sorpresivamente claro, yo diría con un profundísimo conocimiento del tema, espléndido, que además demuestra un profundo conocimiento del tema y que logra poner a Heidegger en discusión con otras dimensiones del pensamiento y con otros autores, cosa que suele ser difícil porque a muchos nos sucede que cuando lees a Heidegger y luego más en la radicalización enunciada, parecería que hay una suerte de pasividad que tiene que ver con el nihilismo, en donde te dices, bueno, sí, ok, está bien, pero ¿y luego entonces qué? ¿No? Y en más de un capítulo vuelves a señalar estos vasos comunicantes que llevan a pensar si Heidegger no lo pensó a fondo, sí dio lugar a que se pensara a fondo por otros pensadores. Creo que esta pregunta sobre en qué sentido la fenomenología de lo inaparente en Heidegger es una fenomenología de la Ereignis, considera que el aparecer como acontecimentalidad, dices, te estoy citando, funge como base para una transformación aún más profunda y una reivindicación de la fenomenología. Una fenomenología que amplía el horizonte abierto por el pensamiento del Ereignis. Y vuelves a señalar ahí a estos pensadores como Deleuze, Badiou, Derrida, Nancy, que no pueden llamarse solamente como quienes recibieron el pensamiento de Heidegger, sino que llevan a cabo una apropiación profunda de su conocimiento. A tal punto va a ser fundamental esta pregunta y este término de acontecimiento que el propio Heidegger en 1936 señala: Ereignis es la esencia del ser. Y el propio Heidegger señala que el objeto de su pensamiento será justamente la Ereignis, el acontecer. Esta detallada genealogía que lleva a cabo Pavel de los primeros textos a los textos que llamó Bisagra y al segundo Heidegger, me parece que de pronto nos coloca como en una especie de mapa que te permite moverte con mucho más facilidad en estos escritos de una enorme dificultad. Y da lugar a una pregunta que, insisto, pues, no sé si tendremos tiempo de volver sobre ello, que es si estos cuadernos, insisto, son más claros que los propios textos de Heidegger, si
hay una idea que tú repites mucho de sistematicidad, y si esta sistematicidad que tú señalas no la menciona el propio Heidegger o no iría en contra del pensamiento del propio Heidegger. O sea, ¿qué entiendes tú por esta sistematicidad? Esto que tú logras en el libro, una sistematicidad, efectivamente, y darnos un mapa para leer a Heidegger, pero de pronto no sé si es un Heidegger, a ver, lo voy a decir así, muy domesticado. Y la pregunta más concreta sería: ¿qué estás entendiendo ahí por sistema? ¿Y cuál sería este carácter sistemático que tú le otorgas a los cuadernos, tanto a los cuadernos negros como a los textos posteriores, no publicados, a los textos póstumos? Y también me lleva a preguntar serían dos preguntas. Si además es necesario, para tener luz en un pensamiento como el de Heidegger, el pensamiento posterior, es necesaria la publicación de los más posibles textos, como no sé cómo decirlo, o si un texto ya puede dar luz o verdad sobre lo que el propio pensador quiso decir. Es decir, hay esta idea, y es lógica, por supuesto que es lógica, que hemos conocido mucho más a Heidegger de lo que otros lo pudieron conocer, porque no se conocía gran parte de su obra. Pero la pregunta que siempre me hago yo es si no pasaría con la filosofía lo mismo que, por ejemplo, con la pintura o con la literatura o aún con el cine. Es decir, para yo conocer mejor a, no sé, se me ocurre ahora, por ejemplo, Milan Kundera, tengo que leer todo Milan Kundera, o ya un solo libro de Milan Kundera puede decirme mucho sobre él. O una pintura, es decir, yo voy a conocer mejor a Van Gogh, o qué significa mejor cuando yo veo toda su obra, o un cuadro ya de Van Gogh implica una impresión, puede implicar una impresión fundamental en quien lo está teniendo esa vivencia estética. O desde luego en el cine, ¿no? Para comprender a Bergman tengo que ver todo Bergman, o ver Fanny Alexander ya me lleva a la esencia del propio Bergman. Entonces, bueno, las preguntas que yo dejaría abiertas, que me gustaría comentar, sería esta idea de sistematicidad que tú reconoces en los textos de Heidegger, y si eso no sería contrario al propio pensamiento de Heidegger, que rechazaba la idea de sistema, y esta idea de la totalidad, de que mientras más conozcamos, conoceremos, mientras más libros se publiquen, conoceremos más a Heidegger, como este anhelo de una totalidad buscada en la obra completa. Y bueno, me parece, insisto, que este libro, estoy segura que se va a convertir en una referencia para la lectura de Heidegger y de ese vínculo con el primero y segundo Heidegger. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Bueno, pues antes que nada me da mucho gusto estar aquí. Hace un gusto leer tu libro. Pavel, es un libro muy bien escrito, como ha dicho Pilar. Es muy claro, al mismo tiempo es muy riguroso, muestra un compromiso con el trabajo conceptual y con la idea de escritura casi a nivel de talacha artesanal, bastante notoria. Bueno, yo creo que hay varias cosas que a mí me llamaron la atención de este texto. Quizá la más relevante ahorita a ella tiene que ver con la política, porque creo que es un gesto osado y arriesgado, esto que tú intentas en este puenteo que haces entre Bolívar Echeverría y la lectura con cierto marxismo, y como toda esta cuestión, que lo que haces es abrir la puerta a hay una política en Heidegger, podemos decir que hay, y creo que es una apuesta arriesgada precisamente por donde nos hemos quedado con Heidegger, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría empezar por ahí.
alguien se podría preguntar, bueno, ¿por qué Heidegger en primera instancia? ¿Qué es lo que tiene este autor? Es un autor absolutamente crucial. Algunos dirán para bien, otros dirán para mal, pero da igual, finalmente te lo vas a encontrar. Entonces, es crucial para entender el existencialismo, es crucial para entender la fenomenología, es crucial para entender la hermenéutica, es crucial para entender la deconstrucción, es crucial para entender un montón de cosas, ¿no? Entonces, de alguna forma es una presencia ahí, pues puede ser incómoda, puede ser, digamos que uno preferiría que fuera más discreta, a lo mejor, ¿no? Pero el caso es que ahí está en medio del camino y lanza una pregunta importante, ¿no? Me parece que el contexto además tiene que ver con lo que se desata, el contexto del por qué Heidegger, con lo que se desata cuando aparecen los cuadernos negros y toda la polémica con Víctor Farías y toda la relación de Heidegger con el nacionalsocialismo. Heidegger entre 1933 y 1934 apoya al régimen nacionalsocialista y llega a ser un rector, digamos, pues que no parecía muy disgustado por la idea de un tercer Reich y de todo lo que estaba apareciendo en Alemania. Entonces, obviamente eso convirtió a Heidegger luego en una presencia totalmente incomodísima. O sea, nadie se atrevía mucho a decir que leía Heidegger o que le gustaba Heidegger o cualquier cosa, porque era como situarte como en un lugar pues bastante poco decoroso en ese momento. Entonces, bueno, y sin embargo, o sea, todo esto está presente y me parece que es interesante rescatarlo porque es el contexto de preguntarse qué hacemos con Heidegger a nivel político, qué es este pensamiento de Heidegger, qué es el pensamiento de los escritos póstumos, que todavía falta muchísimo, como están diciendo, ¿no? por conocer, por publicar, por traducir, por todas estas cuestiones, ¿no? Pero que está en digamos, en este horizonte, que es un horizonte pues bastante complicado. Porque Heidegger es un autor de por sí muy raro, es raro en toda su forma de trabajo, ¿no? Uno pensaría que se había dejado guiar por las luminarias al apoyar, digamos, el Tercer Reich y al aceptarse rector, pero parece que no. O sea, la gente que lo conocía más de cerca decía que era alguien a quien no le interesaban demasiado las luminarias y que era un tipo como que estaba todo el día pensando y trabajando solito, lo cual dices, ay, como que qué callejones te puede meter el pensamiento, ¿no? Que esa es como una de las cuestiones que a mí me parece como interesante ahorita diré por qué no. Pero en todo el trabajo de Heidegger, que Pilar lo ha señalado y que yo creo que también esa es una apuesta fuerte de Pavel y me parece que una apuesta muy fructífera, tiene que ver con este hilo fenomenológico y entender la fenomenología. Yo cuando te leía pensaba en el poema de Celan, en aquello de no separes el sí del no, dale a tu decir sombra, porque sin sombra no hay sentido. Toda esta cuestión, ¿no? Como esta fenomenología que rescata lo inaparente, lo que no aparece, ¿no? Y que es como crucial. Y que me parece que sí, en realidad aparece desde el inicio, porque desde el inicio Heidegger se está peleando con el pensamiento occidental. Y pelearse con el pensamiento occidental es como ver aquello que el pensamiento occidental nunca ha logrado, aunque lo ha logrado de algún modo tocar, nunca ha logrado como hacerse cargo de qué era eso, qué pasaba con eso. Y toda la pregunta de Heidegger para mí siempre es esa, desde distintos lugares, ¿no? Pero es ¿por qué no, por qué siempre tendemos a esta, digamos, ontologización de las cosas de una determinada manera, sea desde la escolástica, sea desde Kant y lo trascendental, sea desde donde sea, ¿no? Pero el caso es que ¿por qué no podemos pensar el ser como acontecimiento, como lo que es dado, como lo que se dona, como lo que de alguna forma escapa a toda aprehensión, escapa a toda objetivación, escapa a toda conceptualización en ultimada instancia? Entonces me parece que esa es como una de las ideas que vinculan para mí todas las etapas, si queremos decirlo así, de Heidegger. Me parece que en este sentido es doblemente interesante porque Heidegger era un pensador capaz de mostrar de una manera como que no se había hecho, o sea, es un pensador, yo antes decía, es como una piedrota en un camino, un poco como Hegel, que es como otra piedrota, ¿no? Esas presencias así tan grandotas con las que tienes que topar y dices, híjole, ¿no? Es como demasiado, porque también Heidegger se las ve con toda la metafísica occidental y hace como todo este ejercicio, y en este sentido lo que hace es ver
por así decirlo, cuáles son las estructuras que han configurado nuestro modo de pensar y con qué están tropezando una y otra vez. Entonces, eso, repito, a mí me sigue llamando mucho la atención en relación a lo político. O sea, mi pregunta siempre con Heidegger es ¿cómo es posible que alguien que tenga esta mirada haya podido estar tan ciego en una situación donde no se podía estar ciego, ¿no? Esa es como algo que para mí es crucial en esto que quiero señalar. Me interesa por lo siguiente, porque además es un autor que abre unas vías inusitadas al señalar que, por ejemplo, lo primero no es la conciencia reflexiva, sino una comprensión que es prereflexiva del mundo, ¿sí? Entonces, evidentemente ahí tú podrías decir, hay un vínculo, si podemos pensar en la cuestión de lo inaparente, o en un vínculo con cierta fenomenología francesa, pienso en el último Merleau-Ponty de lo visible y lo invisible particularmente, pero también pienso en esta cuestión de la comprensión prereflexiva, pienso en el papel también de la praxis, que se va viendo ahí, que podría también suscitar un vínculo con ciertas lecturas y con ciertos autores desde el lado de Marx, ¿no? Pienso también en esta idea de Heidegger, de la, digamos, siempre tendencia a objetivar todo, a usar todo de manera que lo explotamos, que también se acerca a pues ciertas lecturas que podríamos ver más emancipatorias desde un cariz más de cierto marxismo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí entiendo básicamente los puentes, pero entiendo que algo está pasando con el pensamiento de Heidegger que me impide, por lo menos a mí, y esa es mi pregunta con respecto a lo que tú estás haciendo, que me parece que es muy interesante, porque tú planteas, o sea, lo que estás viendo en Heidegger tú es una idea de política que obviamente no coincide con la idea de política que pensamos que es la política. O sea, si estamos presentando elecciones, partidos y todas esas cosas, pues no tiene nada que ver con eso. Es más como lo que Rancière llamaría la policía. ¿No? La política en Heidegger tendría que ver con la posibilidad de un espacio el entre, ¿no? De este espacio además donde sería nadie, por así decirlo, dominaría objetivamente, conquistaría objetivamente, sino que habría este espacio donde se permitiría que las cosas fueran lo que son en su particularidad, en lo singular que tienen, ¿no? Y en esta cuestión. Entonces yo sí digo, lo entiendo y me gusta, pero me genera un montón de problemas, aún así, que alguien que haya podido llegar hasta ahí, al mismo tiempo haya tenido como que este posicionamiento, y no solo lo haya tenido, sino que no digo entonar un mea culpa, porque creo que esta sería de dudoso gusto para mí, ¿no? Pero sí sería como una cuestión de volver a asumir qué fue lo que pasó, cómo se produjo esto, ¿no? Y entonces yo, fíjate que leyéndote me acordaba que yo decía, ¿cómo podríamos pensar esto con aquello que decía Arendt, de quien había sido su maestro y alguien a quien ella amó profundamente, ¿no? Que es Heidegger? Y ella decía algo así, como que Heidegger había logrado enfrentarse en esta destrucción que le había emprendido contra la historia tradicional de la metafísica y todas estas cuestiones, ¿no? Enfrentarse con el ser y lograr ver de alguna forma el acontecimiento, pero no había logrado salir del pensamiento. Es decir, que se había quedado, y ella lo comparaba un poco como con estos pensadores, que ella dice, es muy tentador, pensaba en Platón, ¿no? Que el pensamiento te exige, para ver todo lo que Heidegger pudo ver acerca del pensamiento occidental, de sus genealogía, de cómo está construido de tal modo que realmente este pensamiento tiene que ver con todo lo que estamos viviendo ahorita, con la época de la imagen del mundo, pero todavía llevada a un extremo, ¿no? Que es lo que podría vincular a Heidegger con cierto Marx, ¿no? en esta cuestión de la enajenación, de la explotación, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? De la relación con la técnica, de todas estas cosas. Pero al mismo tiempo, ella decía, esto Heidegger lo pudo hacer porque el pensar requiere de una retracción, ciertamente,
O sea, requiere de poder abrir, si quieren, ese claro. Si quieren, hay que hacer como esta retracción. El problema es cuando haces de ahí tu morada. Cuando conviertes eso en tu morada y no vuelves, políticamente te puedes convertir en Platón, que entonces acaba apoyando al tirano de Siracusa, ¿no? Entonces, en este sentido, la cuestión es qué pasa en el pensamiento heideggeriano, que ese espacio que tú puedes especular con él, del entre, no se vive, no se ve, no se palpa esta relación. Hannah Arendt, por eso la solución que ella adopta, es decir, que hay que mantener una distinción entre el pensamiento y el juicio, y se basa en eso, en el juicio estético de Kant, que es muy interesante esto, porque yo creo que le debe mucho a Heidegger, que está leyendo a Heidegger, pero contra Heidegger. Porque yo creo que ella dice, el pensamiento hay que mantenerlo porque es necesario este movimiento de retracción que nos impide ver cosas que de otro modo no aparecerían y no podríamos ver. Pero al mismo tiempo es necesario el regresar. Y el regresar para ella es el juicio y el juicio estético, porque el juicio estético parte de la atención a lo singular. Pero esa atención a lo singular se juega en el horizonte común. Entonces, es esa cuestión que yo en Heidegger veo menos clara. O sea, se me queda muy claro en el asunto, por así decir, del pensamiento. Pero se me dificulta más en el asunto de la vida, con otros y con otras. Eso es un poco como lo que quería comentarte. Me parece que es un texto, el tuyo, te lo han dicho mucho, yo me imagino pero siempre hay que volverlo a decir porque es verdad. Es un texto magníficamente escrito, es un texto magníficamente cuidado, es un texto de verdad, donde puedes acercarte a una lectura de Heidegger que es a la vez profunda y que te va llevando fácilmente. O sea, lo difícil va a ser porque si eres buen lector te vas a empezar a hacer muchas preguntas, pero el modo en el que está hundido, el modo en el que está cimentado, es un texto que vuelve a poner a Heidegger en una discusión, que abre un montón de horizonte para repensar lo que es la política, lo que es la relación entre el pensamiento y el ser, lo que es la relación entre... Entonces, todas estas cuestiones creo que tienen una riqueza enorme, y además porque es un texto que se hace cargo de escribir desde un determinado lugar del mundo. Y de ahí todos estos guiños que le hace a Bolívar Echeverría, que creo que son unos guiños muy interesantes, creo que hay que llevarlos más allá para ver hasta dónde puede llegar eso, digamos, de un modo más contundente, pero me parece que abres una puerta y que ojalá hubiera más trabajos como este. Bueno, primero que nada quisiera decir que me siento profundamente sobrepasado. Esa sí es la palabra. Bueno, porque este es el primer libro que escribo en solitario y sí, fue producto de muchos años de trabajo. De muchos años de trabajo, intentar entender todo este mundo heideggeriano que es tan complicado, con tantos vericuetos. Y bueno, este es el resultado de ese trabajo, ¿no? Inmersivo, solitario, y bueno, es la primera vez que encuentra un espacio de diálogo, de lectura, así que bueno, estoy agradecidísimo con ustedes primero por haberlo leído. De alguna manera uno no tiene esa distancia con el propio texto y además bueno, ustedes son personas que yo ya tenía como, bueno, referentes de gran talla intelectual,
también, como decía Pilar, ¿no? Figuras que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Que ya forman parte del paisaje de discusión profunda y seria, ¿no? en nuestro entorno. Entonces, bueno, es la primera vez que los puedo saludar personalmente, además con el privilegio de que hayan leído mi libro y me hayan hecho preguntas y comentarios tan interesantes, ¿no? Que me ayudan a mí a seguir entendiendo e interpretando los propios problemas que trato, ¿no? Bueno, no quisiera extenderme mucho, pero sí, pues entrar en un diálogo, ¿no? con los problemas que me han planteado tan interesantes. Efectivamente, quizá lo fascinante de todo el mundo de publicación póstuma de Heidegger es que entramos en un terreno de autocrítica del pensador, de autocrítica de sus propios intentos. Y esta autocrítica forma parte también de su lectura de la historia de la filosofía, que, bueno, después de los grandes intentos de Hegel y de Schelling, pues no teníamos quizás otra lectura filosófica de la historia de la filosofía, ¿no? De la envergadura de la de Heidegger, ¿no? Efectivamente, ¿no? Era un personaje que su maestro Husserl admiraba por que nos decía no es alguien ambicioso, en el sentido de que no le interesa figurar, dice, es alguien trabajador y abocado a la cosa que está pensando, no abocado a los problemas, ¿no? Entonces, quizás esta es la parte más luminosa, ¿no? El legado póstumo de Heidegger. Esta sería la parte de claridad, ¿no? que puede aportar, ¿no? Por la que preguntaba Pilar, ¿no? Evidentemente que, como en el caso de Hegel, de Schelling, de Fichte, de Kant, entramos del propio Husserl, ¿no? Entramos con un lenguaje sumamente complicado porque, bueno, intentan decir o pensar problemas muy fundamentales, ¿no? Intentan darle por primera vez palabras, ¿no? a cosas que no habían sido pensadas así, ¿no? Entonces hay un ejercicio de tensionamiento, ¿no? De experimentación lingüística que lleva a una dificultad permanente, ¿no? A una violencia. Y sí, a una violencia del lenguaje, ¿no? Claro, en el caso de Heidegger no solo porque, como decía Hegel, a los ojos del sentido común, el lenguaje de la filosofía le parece como el mundo al revés, ¿no? Sino porque en el caso de este gran pensador, hay que considerarlo así, creo, en su esfuerzo incansable, ¿no? Y con todos sus tropiezos también. Entra en un movimiento de autodeconstrucción y de autocrítica, ¿no? Permanente. Entonces, también lo hace con el lenguaje, con los propios proyectos, ¿no? Y bueno, tenemos grandes intentos, quizás de los intentos filosóficos más ambiciosos, ¿no? del siglo, y al mismo tiempo la crítica, ¿no? No es solo alguien que está solo en un movimiento constante de pensamiento o en un éxtasis que lo lleva de una cosa a otra y que no tiene ninguna coherencia,
sino que intenta construir proyectos de pensamiento coherentes y luego los deconstruye, ¿no? Bueno, en ese sentido, entrar en la autocrítica de Heidegger es entrar en el movimiento de construcción de estos, pues, si no les llamamos sistemas, ¿no? De estos, pues sí, ¿no? Ensayos filosóficos donde se lo juega todo, ¿no? Es decir, se pone siempre el epígrafe, ¿no? de Periandro, de atrévete al ente en totalidad, ¿no? Traducirlo, es decir, es como Hegel, aquí se piensa la cosa misma hasta el final, ¿no? Es decir, es un intento de gran filosofía, ¿no? De filosofía fundamental, lleno de fallos. Esto es lo interesante, y de autodeconstrucciones, pero en Heidegger tenemos eso. Entonces, bueno, claro, entrando aquí en ese mundo, pues también por la importancia que ha tenido, por las vías que ha permitido abrir en el pensamiento contemporáneo, ¿no? Como decía Xenia, es ineludible, ¿no? Heidegger, te guste o no, para entender gran parte del pensamiento contemporáneo, ¿no? En ese sentido, también entrar en la autocrítica heideggeriana nos permite nuevas formas de diálogo con todo este pensamiento contemporáneo basado, inspirado parcial o totalmente en él, ¿no? Es el caso de la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer, de Paul Ricoeur, de Gianni Battimo, ¿no? Del existencialismo que mencionaba Xenia, ¿no? Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, ni hablar Levinas, Derrida. Es decir, es muy, muy amplio, ¿no? este ámbito de discusión. Bueno, creo que algo importante a tener en cuenta, ¿no? Cuando vemos esto, es que ya se distinguen muchas calidades de texto, ¿no? Se ven las profundidades de un pensamiento con sus ensayos, con sus autocríticas, y pueden distinguirse dentro de los textos públicos, ¿no? Lecciones, conferencias, ensayos donde hay claves interpretativas para entender el conjunto, ¿no? El conjunto, y luego también hay textos que abordan partes, ¿no? De aspectos singulares, ¿no? Maneras de darse del ser en el arte, en el lenguaje, en la técnica, en el estado, ¿no? En el amor, en el dolor, en fin. Hay un gran espectro, ¿no? de abordajes particulares. Ahora, estos intentos globales podemos ver que son 4. Previo a Ser y Tiempo, él intenta, antes de formular esta ontología fundamental por la que se hizo el filósofo más influyente del siglo XX, en Ser y Tiempo y en Lecciones de la ontología fundamental, hay una hermenéutica de la facticidad de juventud, donde Heidegger intenta acceder, pensar lo que Xenia llamaba lo preteorético. Es decir, previo a que podamos ver algo como un objeto, digamos, externo, ¿no? Sin tener una implicación, sin estar enredados con ello, ¿no? Sin que seamos nosotros mismos los que estamos poniéndonos en juego, ¿no? Es decir, la tematización teórica es retrotraída, ¿no? en Heidegger, ¿no? A lo que llama el fluir de la vida, ¿no? Que sí, intenta reconstruir en su fluir, por lo cual es un sistema
descriptivo que se va a autodestruir de alguna manera, que está ahí para dar pie a mostrar la irreductibilidad de la vida a un objeto, ¿no? Insertarse simplemente en su fluir, ¿no? Él habla de reconstruir la vida como una producción de sentido que irrumpe, ¿no? Como un acontecimiento de sentido en el que ya nos encontramos. Entonces hay que ir a sus tendencias, a sus orígenes, ¿no? De dónde viene su fluir, a dónde va, cuáles son sus límites, sus implicaciones con el mundo, con nosotros. Y Heidegger aquí señala que este planteamiento no puede ser trascendental, ¿no? Es decir, no podemos describir estructuras a priori, sino que son estructuras del propio acontecer de la vida, ¿no? Digamos, fluidas. A contracorriente, no solo del neocantismo, ¿no? Que describía los a prioris regionales de las ciencias, de los objetos temáticos de la filosofía o de la ciencia, y del propio Husserl, ¿no? Que hacía una teoría trascendental de la conciencia como este ámbito de aparecer o de donación de sentido, entendido como una subjetividad trascendental que constituye mundo, ¿no? Que constituye objetividad. Decía Heidegger, no puede ser un a priori, ¿no? Porque está puesto en cuestión a sí mismo ese sujeto, ¿no? Lo que sería el objeto de la descripción. Estoy participando en ello, ¿no? No podemos hablar entonces de un sujeto trascendental. Sin embargo, luego, en Ser y Tiempo, Heidegger, después de una lectura muy profunda de Aristóteles, relanza el proyecto de una filosofía primera como una ciencia universal del ser, pero que quiere fundar en esta vida fáctica, que quiere situar en cómo se da en su sentido, cómo se vuelve accesible, cómo se vuelve planteable, ¿no? Digamos, en su universalidad, este problema de el ser en cuanto tal, problema fundamental de la filosofía que sirve para fundamentar a las ciencias y a todo saber particular, ¿no? Entonces, y se debe de acceder, ¿no? A través de la vida fáctica, de la vida cotidiana, en donde esto tiene un sentido, ¿no? Entonces, sitúa una problemática filosófica universal, digamos, en el terreno de la vida cotidiana, de esta vida fáctica que le da sentido. Ahora, cuando ya iba entonces él a pasar a decir, bueno, ¿cuál es el sentido del ser, ¿no? Es decir, responder la pregunta fundamental de la filosofía, ¿no? Que él decía, la respuesta a esa pregunta iba a ser, ¿es el tiempo? ¿No? El tiempo, es decir, el ser no es una presencia permanente, es un acontecer temporal. Esta era la respuesta a Ser y Tiempo, que estaba en unas páginas, digamos, que eran tantas como la parte publicada de Ser y Tiempo. Luego venía otra sección histórica incluso, pero donde estaba la respuesta era del tamaño de lo que conocemos, y eso Heidegger lo quema en casa de Jaspers, lo mete a la chimenea. Dice, esto es insuficiente, ¿no? Esto es una recaída. No sabemos qué decía, pero bueno, en todas sus autocríticas póstumas da algunas indicaciones y en algunas lecciones, pero el problema que él veía era entender esta temporalidad, esto que era un ser temporal. Incluso él quería llamarle a la filosofía ciencia temporal, o a la fenomenología, como decía, una cronología, ¿no? Ontocronía, en fin, maneras de decir esta ciencia temporal del ser. No, o sea, si es a priori, es lo que está describiendo, lo a priori es lo que siempre ya está haciendo, ¿no? Lo a priori, como dice Ser y Tiempo, es lo siempre ya, ¿no? Es decir, es algo previo, ¿no? Que siempre ya está ahí. Entonces, si se fijan, esto es una modalidad del tiempo, nada más, ¿no? No hay un porvenir, ¿no? Un afuera, un acontecimiento diferente, ¿no? En este sentido, no se puede pensar de manera trascendental, y el ser no es un trascendental tampoco, ¿no?
porque no es algo que siempre ya esté siendo. Entonces, aquí se topa Heidegger con el problema, que va a dar origen a su siguiente planteamiento, que es el acontecimiento del ser o del sentido en cuanto tal, se da de manera singular, ¿no? En ciertas obras, en pensamientos filosóficos, y puede darse en otros acontecimientos singulares, ¿no? Lo cual nos abre un problema de una historia de aperturas fundamentales del sentido, ¿no? Y aquí piensa que hay que verlo también en la política, en el arte, ¿no? En la mística, en la propia filosofía. Bueno, pero luego, no, el privilegiar una instancia, ¿no?, de acontecimiento del ser, tiene el problema efectivamente de que Occidente, ¿no?, Alemania, ¿no?, la filosofía occidental, su propio pensamiento, digámoslo así, como en Hegel, ¿no?, tiene el problema de que se saca del entre en el que se puede encontrar, es decir, se saca del propio porvenir o de la propia diferencia, ¿no? Que implica un afuera, ¿no?, un encuentro, ¿no? Entonces, bueno, finalmente Heidegger va a intentar no privilegiar como un centro único, un centro exclusivo, ¿no?, de acontecimiento del sentido, o una serie de encuentros exclusivos de acontecimientos del sentido. Va a intentar aprender chino, intentar traducir a Lao Tse junto con otro profesor de filología, de sinología, que se va a alejar del justo porque no era bien visto que se esté juntando con un nazi, ¿no? Y bueno, tenemos ya un intento abierto. Finalmente, el problema de la política lo va a dejar como dices, una pregunta decisiva, es un problema decisivo, pero no conozco cuál sea la forma política, ¿no? Es decir, él retoma la idea de Platón, la República, ¿no?, de que la justicia es lo que corresponde a cada quien y a cada cosa, ¿no? O sea, lo justo es lo propio de cada cosa, ¿no? Igual que Aristóteles, lo bueno de cada cosa, ¿no?, o para cada quien. Y la polis sería el espacio de reconocimiento, de ayuda, de propiciamiento para que cada quien tenga lo suyo, ¿no? Él justamente llega a una idea de polis, encontrando que el Estado no puede ser el lugar donde eso ocurra, porque el Estado es es un gran sujeto de poder autorreferencial, ¿no? Y necesita él este espacio abierto, ¿no? Y la apertura es para él el cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento de nosotros cómo vivir en común, ¿no? ¿Qué le conviene a cada cosa o a cada quien? Y el poder del Estado es por definición incuestionable, ¿no? Es decir, el poder no admite una pregunta que lo parta, ¿no? Entonces él dice, claro, la polis no es el Estado, ¿no? Pero ¿cómo abrir esto en el mundo contemporáneo, en el mundo moderno? No encuentra la manera, ¿no? Él habla de los diálogos que puedan propiciar, claro, algún espacio vinculante que ya sería un espacio común, ¿no? Porque él quería transformar este horizonte común, ¿no?, del que habla Arendt, ¿no?
Hay que cambiar la vida, hay que transformar este horizonte común justamente por esta justicia, ¿no?, a la singularidad de cada quien y de cada cosa, ¿no? Por esta dique, ¿no?, a lo singular. Entonces su pensamiento se queda como una interpelación a que cambiemos ese espacio común, pero no logra, ¿no? Y claro, lo intenta con Hölderlin, ¿no? Pero digamos, o con otros, claro, también con su maestro Husserl a su manera, ¿no?, que cuando quiere reconciliar ya viejo y hablar de una fenomenología de lo inaparente, decir la fenomenología era muy importante, la fenomenología de Husserl, ¿no?, frente al dominio de las ciencias, ¿no?, nos abre la verdad del mundo de la vida, es una verdad singular, ¿no? Hay un Heidegger conciliatorio, ¿no?, cuando se vuelve a llamar a sí mismo fenomenólogo de viejo, ¿no? Y en fin, hay varios diálogos, ¿no? Es otro tipo de diálogos, como con Carl Schmitt, con Ernst Junger, poetas, bueno, y los campesinos que él tomaba como una interlocución importante, ¿no? No sabemos bien qué tanto, pero son ámbitos de interlocución que tendrían que lograr, según él, claro, una vinculabilidad en torno a la singularidad, ¿no?, la diferencia que debe ser respetada, ayudada, ¿no?, pero no encuentra la manera, ¿no? Entonces, claro, decir respecto del nacionalsocialismo solamente que, claro, que nos abre el problema de, bueno, primero, ¿no?, es algo que querer hacer ya una alianza con esto, ¿no?, es totalmente equívoco. Es decir, para Heidegger no ver que era esa técnica autodestructiva que tanto criticaba, ¿no?, que el nacionalsocialismo era esto, pues bueno, aquí se ve el nivel de erraticidad, ¿no?, de equivocidad en el que cae. Luego, desde otro punto de vista, es interesante que nosotros teníamos muchos filósofos, es decir, había filósofos que justificaban el Estado prusiano como Hegel, o al estalinismo como Lukács llegó a hacer en algún momento, y también, ¿no?, digamos, al régimen norteamericano, ¿no?, John Searle, en fin, pero no había un filósofo nazi. O sea, había cosas que se llamaban filosofía nacional socialista, cosas así, pero no que un verdadero gran pensador, ¿no?, se atreviera a darle sentido positivo al nacionalsocialismo. Quizás, evidentemente, ¿no?, que después él también empieza a criticarlo, se distancia, es decir, parte del propio movimiento de Heidegger y de la propia autocrítica de Heidegger, bueno, ¿no?, incluye que no se le puede identificar como encarnación o como filósofo nazi, ¿no?, no en el sentido de que alguien es filósofo y que apoya esto, sino que su filosofía en verdad es un criptonazismo, como pues han querido achacarle, quizás en un intento más de denuncia, de escandalización, pero sin querer entender la profundidad de su pensamiento y sobre todo cómo su pensamiento ayuda a iluminar al nacionalsocialismo, ¿no?, ayuda a entenderlo, ¿no? Y bueno, el propio nacionalsocialismo, ¿no?, que sí, es un fenómeno que sabemos todos que está muy mal y tal, pero ¿qué significa civilizatoriamente en Occidente? Bueno, es algo que ha ocupado a la escuela de Frankfurt, que hay que seguir pensando, ¿no? Y en este sentido, bueno, su pensamiento ofrece la posibilidad de una crítica. ¿Qué vio él, ¿no? Bueno, lo que creo que ahora lo tenemos claro con sus cursos de filosofía política, un Estado hegeliano, ¿no? La posibilidad de acabar con lo que Hegel llamaba la sociedad burguesa, ¿no? Es decir, la anarquía de individuos que solo responden a su interés privado, ¿no? Heidegger veía que estaba eso por doquier. Va siendo él muy crítico, incluso en el tiempo que lo apoya, ¿no?, con tendencias, digamos, del nacionalsocialismo realmente existente, mientras que él apoya que, bueno, deteniendo primero esta masificación y la continua dinámica, pues, de la sociedad burguesa, digámoslo así, ¿no?, con Hegel,
Heidegger ve que ahora puede haber un sentido del trabajo para algo común, ¿no? Entonces el Estado Nacional se dice el Estado de los trabajadores, ¿no? Y entonces ya el trabajo deja de ser un trabajo explotado, entramos en una misión común, es decir, es un socialismo nacional. Pero, claro, para él esto no es, él no era un pensador político, ¿no? Entonces, para esto, él no representa esto para él la gran salvación de nada, pero sí la posibilidad de que ahora que ya no haya, él cree, ¿no?, un dominio espontáneo de la técnica, de la mercantilización, etc., la universidad pueda ser el centro de la vida política del Estado y pueda darle una guía espiritual, que él creía que podía hacer con su rectoría, y llevarlo entonces a las preguntas, y así a la pregunta por la justicia, a esta pregunta por otro inicio de Occidente, por otra posibilidad por otras posibilidades de existencia, ¿no? Y de tal manera que, como él decía, llegar al poder, el no poder, ¿no? Es decir, la pregunta no es un poder, es el planteamiento de un problema, es un cuestionamiento, y de alguna manera él creía que la universidad podía convertirse en el centro y el Führer, ¿no?, podía ser el guía, ¿no?, podía ser guiado a su vez a esta pregunta radical por la historicidad y a esta posibilidad de fundación de un nuevo inicio que él estaba vislumbrando, ¿no? Evidentemente que todo fracasó, o sea, desde el minuto uno, ¿no? Los estudiantes movilizados, que eran los que él confiaba como fuerzas renovadoras, hacían quemas de libros, clausuraban eventos, es decir, había una militarización de la asociación estudiantil que le impedía cualquier cosa, y tuvo enemigos dentro del propio régimen que empezaron ya a denunciarlo, ¿no? Como esta es una filosofía nihilista, cree en la angustia, no está comprometido, su nacionalsocialismo es falso, ¿no? Entonces, bueno, ya él llegó al retiro. Ahora, lo interesante es que en ese retiro empezó una crítica. Sí, una crítica que siempre va a quedarse en un lugar impotente, en el sentido de no poderse conectar con lo común, con otros diálogos, movimientos fueras, para repensar lo político en nuestro contexto histórico, pero sí una crítica a la modernidad, al Estado, ¿no?, a la técnica, que se va a ir radicalizando y que, bueno, hoy pues nos ha legado eso también, ¿no? Con los claroscuros contextuales y todo lo que se quiera, pero que es parte de su herencia, ¿no? Bueno, con esto dejo la presentación y les agradezco mucho tener la paciencia de escuchar. Bueno, tenemos tiempo para abrir un diálogo. No sé si alguien desea participar. Tenemos aquí un micrófono. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna observación. Hola, Pavel. Un gusto saludarte. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. La primera, con relación a lo que estabas mencionando y como tú hacías la política, me pregunto si la idea del segundo Heidegger, el Heidegger autohistórico, no puede ser llamado así como un proyecto o como una política vitalista, en el sentido de la recuperación del ser. La que no sería así como un proyecto en el sentido de política. Y la segunda es en relación a tu trabajo, me parece es mucha buena investigación, ¿no? Me pregunto cómo abordas la genealogía de la practicidad para no hacerla como una herramienta, en el sentido de sistematización o una herramienta. ¿Cómo es que hiciste ese trabajo de investigación y la orientación que hiciste? Dos preguntas, Pablo. Y bueno, para los demás integrantes de la mesa, si quieren participar. Se trató
la relación que tratas de establecer entre Heidegger, un diálogo entre Heidegger y Diego de Echeverría con la inglesa. ¿Y cómo ves tú esta relación? Y otra pregunta es, a ojos de Lukács, en Asalto a la Razón, Hegel es el horizonte filosófico máximo de la burguesía. Y este horizonte va a quedar cuestionado, transformado, superado por la filosofía de Marx, a la manera que lo está viendo Lukács. Hay una reflexión profunda de toda la filosofía por parte de Hegel, y entonces, producto de esta reflexión, es esta culminación del horizonte filosófico posible de la burguesía. Ahora se ha tratado en la mesa el hecho de que Heidegger, también después de la profunda reflexión sobre la historia de la filosofía de Schelling y de Hegel, tenemos ahí otra reflexión profunda de la filosofía, sobre todo después de 1930. Y entonces, ¿cómo sería este balance? ¿Podríamos seguir pensando en las etapas, en las fases que está planteando Lukács? Y si Hegel es el horizonte filosófico más alto que puede llegar a la burguesía, que sería Heidegger. Sí, muchas gracias. Sí, al compañero, efectivamente podría hablarse de una política metafísica. Claro, ¿no? Para Heidegger, ya en esa época habría que pensar en una superación de la metafísica, si entendemos por metafísica, digamos, la tendencia dominante del pensamiento occidental que él encuentra desde Platón hasta Nietzsche, ¿no? O esto que llama el gran platonismo y el platonismo invertido de Nietzsche. Entonces, en esta se trata de una política post-metafísica, quizás, pero sí, hay un replanteamiento, igual que en Husserl, del intento platónico, ¿no? Es la visión de lo esencial, es la visión del ser, de la esencia, lo que nos da el suelo para toda política, para todo orden social, ¿no? Y respecto de bueno, no trabajo en el libro tanto esta fase de Heidegger de la vida fáctica, aunque me parece absolutamente fascinante. Hay un libro de un colega, Francisco de Lara, que se llama Fenomenología de la posibilidad, que hace una reconstrucción muy buena, y Pilar también tiene trabajos varios, ¿no? Ángel Xolocotzi, maestro, sí, tiene su Fenomenología de la vida fáctica, justamente para no convertir en una herramienta, ¿no? Dice Heidegger, ¿no? a la vida o a su sistematización filosófica, se trata de hacer una indicación formal dice, hay un tipo de conceptos, ¿no? que lo que buscan es transmitir la plenitud de la vida sin encajarla en una categoría como algo ya preestablecido o delimitado, ¿no? Él pone el ejemplo en su lección de juventud, la primera conservada, dice se da, ¿no? Se da algo, se da el ser, que también lo ocupa esto en su vejez, ¿no?
cuando decimos el se da, ¿no? O hay algo, aquí está la plenitud del haber, ¿no? Es decir, es un concepto formal que no dice, ok, en este concepto es el saber absoluto, autocontenido a sí mismo, ¿no? Ni nada por el estilo, sino en el hay algo, ¿no? Hay ser, ahí está la plenitud del acontecer, ¿no? Intenta entonces que sean efectivamente conceptos que solo indiquen sin agotar y sin pretender asir o categorizar. Bueno, respecto de Bolívar Echeverría, efectivamente, ¿no? Para Bolívar Echeverría, Heidegger fue un autor central, ¿no? Un autor que lo acompañó muchísimo. Él siempre hablaba, ¿no? De que su pensamiento intentaba tender una serie de puentes entre Heidegger y Marx, ¿no? Y bueno, yo me formé con él, entonces también empecé a acceder a Heidegger por el propio Bolívar. Y bueno, daba unos cursos de Heidegger. Él conoció a Heidegger, ¿no? Es decir, era todo un conocedor de las aventuras políticas y filosóficas del siglo XX. Bueno, en Marx hay un proyecto, ¿no? De crítica total de la sociedad burguesa, ¿no? Y incluso con Fourier, Marx y Engels hablan de la necesidad de una crítica total de la civilización, ¿no? Es decir, del contexto de sedentarismo, de patriarcado, ¿no? El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Que diría Engels. Toda la civilización y, claro, un intento por ver cómo las categorías de la ciencia económica, de la ciencia burguesa, expresan los límites históricos, ¿no? de los propios horizontes de la burguesía, sus contradicciones, ¿no? De tal manera que, bueno, el lenguaje de la metafísica, ¿no? El lenguaje de la ciencia existente tiene una contradicción histórica, ¿no? De una historia de enajenación, según ellos, ¿no? Por lo que esta crítica total incluye también una discusión categorial con las categorías del pensamiento occidental como programa, ¿no? Entonces, Bolívar Echeverría cree que para desarrollar esto es necesario ver justamente aquello de lo que trata el discurso, ¿no? El discurso dominante, es decir, el ser de las cosas, ¿no? Por así decir, ¿no? En el caso de Marx, Bolívar dice que Marx desarrolla en su crítica de la economía política el lado negativo, digamos, del valor de uso o de la forma natural o de lo que son las cosas en cuanto sometido al capital, en cuanto sometido a la valorización del valor, pero que falta desarrollar en positivo, ¿no? Que es más allá del horizonte burgués o el horizonte capitalista, digámoslo así, ¿no? Entonces, para desarrollar este lado positivo de qué son las cosas, ¿no? O qué es la forma natural, como dice, la forma natural de la reproducción social, como dice Bolívar, Heidegger es para él el referente central, ¿no? Sin embargo, se va a basar en un Heidegger que es el de la esencia del fundamento, de la ontología fundamental, que claro, es quizás el más conocido y es importantísimo y le permite hacer muchas cosas, ¿no? Pero también podemos encontrar, como decía, en esta gran autocrítica, en este gran ensayo de Heidegger de recomponer, de replantear el pensamiento occidental y de autocriticarse, ¿no? Elementos para seguir otras vías, ¿no? Que las planteadas con Echeverría, e incluso encontrar los límites de la propia vía de Echeverría, ¿no? Entonces, pues una crítica a su Heidegger, ¿no? Desde el Heidegger de los Weitre creo que era pertinente, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Y en el caso de Lukács, pues solo decir brevemente, ¿no? Quizás Herbert Marcuse es quien logró una caracterización breve del problema, pero importante. Una vez publicado Ser y Tiempo, él, que fue alumno de Husserl y de Heidegger, identificó pronto que en Husserl y en Heidegger se lleva a cabo la autodisolución de la filosofía burguesa,
Y aquí es importante insistir en este elemento entonces de autocrítica también de Heidegger, ¿no? y de autodeconstrucción que intenta del propio pensamiento occidental, ¿no? Eso es lo que podría decir. Bueno, yo también quisiera aprovechar para hacer un par de preguntas, ¿no? Vosotros de su paciencia. Ya llevamos casi 1h30, 2 horas. Pero bueno, tengo 2 preguntas. La primera de ellas para Pavel y la otra pregunta a ver qué piensa Zenia y Pilar. La primera pregunta un poco así más, vamos a decir, más técnica, sería ¿cuál es el estatus de la analítica existencial que desarrolló Heidegger en Ser y Tiempo a partir del Ereignis? O sea, ¿se puede decir como Franco Volpi que la analítica existencial ya queda totalmente abandonada? O sea, como que es algo, vamos a decir, irrelevante porque lo que importa es el Ereignis, ¿no? El acontecimiento del Ereignis. O bien, como hace von Hermann, de decir que la analítica existencial queda como un implícito en el pensamiento del Ereignis, y él cita como ejemplo estos seminarios de Suiza, Zolikon, creo que se llama. Entonces la primera pregunta sería esa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con la Sorge, el ser para la muerte, la existencia auténtica? Para Zenia y Pilar, tengo una pregunta así un poco más abierta, de llevar la cuestión del acontecimiento a nuestros tiempos y tal vez quedar un poco más fuera de Heidegger, y es en esta comprensión del acontecimiento como algo mesiánico, más en el imaginario de Walter Benjamin, por ejemplo, o de Jacob Taubes. Y la pregunta la hago un poco a la línea de mis propios intereses de investigación en relación con los aspectos existenciales de la colapsología, ¿no? En particular de la colapsología francesa, o en general de estas narraciones que están como esperando el advenimiento de un colapso, sea por razones climatológicas, medioambientales, vinculadas a la energía, etc., ¿no? Este tipo de narración, básicamente lo que están esperando, podríamos decir, es como la transfiguración del mundo. O sea, algo va a suceder, un acontecimiento de hondas repercusiones a partir del cual el mundo va a ser otra cosa muy diferente, ¿no? Desde este punto de vista, algunos de los autores que especulan en esta línea ven la posibilidad de que esa especie de acontecimiento cuasi mesiánico, catastrófico, involucre una especie de transformación de los sujetos, de transfiguración de los sujetos, ¿no? Y eventualmente una transfiguración a peor, ¿no? Hay a lo mejor dos ejemplos, ¿no?, para aterrizar el problema. Uno de ellos es la película esta de Michael Haneke, no sé si la han visto, del Tiempo del Lobo. ¿No la han visto? La otra película, que a lo mejor se pongo como referencia un poco también al imaginario heideggeriano, es la película de Roberto Rossellini, esta de Alemania, Año Cero. Esta sí la han visto, ¿no? Básicamente está un poco en ese imaginario, ¿no? Alemania destruida tras la guerra, un acontecimiento catastrófico, lo que induce... En la piel del lobo, que se llama El tiempo del lobo. Tiempo del lobo. O sea, básicamente, en el caso de Haneke, se narra una catástrofe que nos convierte, por así decir, la cosa esta jovesiana de que todos somos lobos para todos, ¿no? De que hay actos de crueldad, de que se interrumpe el diálogo, de que eclosiona el egoísmo más brutal. En el caso de la película de Roberto Rossellini, bueno, se comparte este elemento de transfiguración del mundo, por lo menos de Alemania, y la parte de la monstruosidad, de la metamorfosis, está en la figura del protagonista, del niño, que comete esta especie de acto de envenenar a su propio padre porque considera, ¿no?, desde un punto de vista de la ideología nazi, de que eso es lo conveniente, ¿no? Entonces la pregunta que os quiero hacer es si esta doble idea de una transfiguración del mundo a través de un acontecimiento catastrófico que conlleva una metamorfosis de los sujetos, por ejemplo, por poner otro referente, el caso del relato de Kafka, ¿no?, de la metamorfosis, que se convierte en un horripilante insecto, ¿no?,
Si podemos preguntarnos qué ha convertido en un insecto a Gregor Samsa, podemos decir, bueno, es un acontecimiento de tipo mesiánico, ¿no? Que le ha arrebatado el ser, ¿no? Por esto esta idea heideggeriana de el acontecimiento que da el ser en propiedad, pero también el acontecimiento que te puede retirar el ser, ¿no? Que te quita el ser. Entonces la pregunta sería si esta transfiguración del mundo con una metamorfosis conlleva una modificación de la analítica existencial. Es decir, si tenemos que hacer otra analítica existencial cuando el mundo está transfigurado a través del colapso evento y cuando los sujetos ya no son lo que eran, ¿no? Cuando incluso han perdido su humanidad. Bueno, no sé si Pavel quiere responder a la primera, ¿no? Le damos tiempo para que reflexionen. Muchas gracias. Bueno, ya me dejó pensando. Bueno, si quieres responder la segunda también. No, por suerte no. No me tocó. No, decir solo que la analítica existencial de Heidegger encontraba como la estructura, la esencia del Dasein, la trascendencia, ¿no? La trascendencia es que nosotros no nos podemos reducir a lo dado, ¿no? Al ente dado, sino que siempre rebasamos lo dado, ¿no? La libertad implica entonces un rebasamiento de Heidegger. Allí, ¿no? Tendría que explicar él cómo es una trascendencia, un rebasamiento, digamos, en un proyecto de la libertad del Dasein, el abrirse del sentido del ser. Bueno, esto es lo que no sabemos cómo se hacía, ¿no? Cuál era la forma de hacerlo, ¿no? Porque Heidegger quemó esa parte, pero la trascendencia, que es el ámbito, digamos, de lo trascendental, del a priori como proyecto de sentido, se da para, digamos, en la crítica de Heidegger, de los Beiträge, dice, toda trascendencia, todo rebasamiento parte de algo, ¿no? Se mueve en un ámbito y llega a otro ámbito, ¿no? Entonces, rebasar, bueno, presupone algo que es previo al rebasar, que es estar en, ¿no? Un entre o una en. Entonces él dice, la estructura fundamental del Dasein, más originaria que esa de la trascendencia, es lo que llama la Inständigkeit, que es como la instancia o el estar ahí, el sostenerse ahí. Es estar dentro de sí, estando fuera de sí, dice, es decir, siempre estar en relación con el mundo, con nosotros. Bueno, la instancia implica entonces para Heidegger que toda apertura del proyecto, de un proyecto de sentido, se mueve justamente en algo previamente abierto, es decir, parte de algo, ¿no? Esto es lo que él entiende por apertura del ser. Entonces, la apertura del proyecto humano, digámoslo así, se mueve en la apertura del ser que el ser humano despliega, pero el ser humano no crea. No es el que produce, puede recrear, pero no parte de esto previo, ¿no? Es lo que para Heidegger implica, ¿no? Una fenomenología de lo inaparente, ¿no? Porque lo que aparece, ¿no? En su fenomenalidad, ¿no? Se abre o acontece, digamos, como decía, ¿no? Ser y tiempo, sin que, esto va a sonar extraño, pero sin que el aparecer sea como tal algo aparecido, o dicho de otra manera, sin que el abrirse en cuanto tal, ¿no? Sea algo que está ahí dentro abierto, ¿no? Bueno, para Heidegger, sin embargo, esta apertura en cuanto tal, que no aparece dentro de lo aparecido, valga la redundancia, el aparecer no aparece en lo aparecido, o el ser no es un ente, está en relación con nosotros, una relación constitutiva que implica que hay que entender
entendernos, dice él, ¿no? Fenomenológicamente, en un salto a este ámbito relacional. Y esto es una fenomenología acontecimental o de lo inaparente. Bueno, entonces Heidegger retoma las estructuras de la analítica existenciaria, no las cuestiona, simplemente las refunda de esta manera no trascendental. Yo puedo, sobre ese tema justo de si la analítica está sobrepasada o no está sobrepasada o abandonada, yo creo que no está abandonada, y desde tu tesis creo que todavía menos, porque la analítica sería la condición de posibilidad de toda fenomenología, en el sentido de que la fenomenología siempre está hablando del acceso y se mueve en el ámbito del acceso, y toda donación supone no receptor como tal, pero toda donación supone un donante y un receptor de la donación. Entonces, por eso decía yo que pensar que la fenomenología se sigue transformando y está presente en todo Heidegger tiene consecuencias fundamentales en la comprensión de su pensamiento, porque justo la analítica, que suele pensarse que ya se quedó atrás, porque era como algo muy pegado a la trascendentalidad, al existencialismo y demás, no se puede perder, sino que queda implícita y radicalizada, porque entonces ya no estaríamos hablando de fenomenología. Si quitamos la analítica radicalizada, entonces ya no es posible sostener que se está hablando de fenomenología, creo. Y luego, nada más, otra cosa respecto a la otra pregunta o el otro comentario que hacías, Alberto, sobre este carácter mesiánico del acontecer. Yo diría que justo no, porque el acontecer no tiene nada de mesiánico. Es más, es lo más simple y lo más difícil en el sentido de su simplicidad, que es este hay, o este que hay. En ese sentido, como dice Serrano de Haro, la fenomenología es muy humilde, aunque no parecería en Heidegger, porque está todo el tiempo con esto del ser, y el ser y ese ser luego ya te están fastidiando, pero creo que justo no tiene carácter mesiánico, porque cuando Heidegger habla de acontecer, otra vez, si seguimos la línea de que la fenomenología se mantiene, no hace referencia a algo extraordinario. Sí, en Heidegger, claro. Sí, pero fuera de Heidegger es el problema, ¿no? Lo que quiero decir es que Heidegger no llevaría ahí. O sea, que una lectura fenomenológica de Heidegger no conduciría a lo mesiánico. Pero que es difícil, por eso también creo que es osado la tesis de Pavel en el libro. Es difícil, por eso muchos intérpretes, bueno, tan importantes como lo fue Volpi, dicen no, a ver, ya está hablando de otra cosa, o el propio Richir, ¿no? Sostenerlo tiene su dificultad. A mí se me ocurre que más que yo meterme en el receptor y el donador y todas esas cuestiones como para la cuestión del vínculo con la fenomenología, me queda más claro en la idea de pensar precisamente o lo Erasmus, si quieres, ¿no? El acontecimiento como lo extraordinario de lo ordinario. Entonces me parece que en ese sentido, digamos que tiene que ver con este carácter extraordinario de que algo simplemente sea. Es lo que dice Heidegger en metafísica, ¿no? Sí, entonces me parece que no tiene nada que ver esto con el mesianismo. Bueno, creo que a Walter Benjamin hay que hacer un poco más de justicia, hay que leerlo, pero con el mesianismo, por ejemplo, de Badiou, que ve el acontecimiento como una cosa que cambia, que irrumpe de quién sabe qué lado, creo que se están aludiendo a cuestiones que son distintas. Sí. Y por otro lado, con respecto a la colapsología, el problema de esta visión, a mí me parece, que ve en el acontecimiento en automático una transfiguración del mundo, es cómo está pensando el tiempo.
Es decir, está pensando una temporalidad de lo instantáneo, de lo inmediato, no está pensando el tiempo de otras formas en las que las cuestiones se reciben en distintos ritmos temporales y de distintas maneras. Y creo que eso, por ejemplo, políticamente es un error garrafal, que es esta cosa de la inmediata acción-reacción, y que crees que cuanto más pronto reacciones, más importante va a ser, o más peso va a tener esa reacción, y no, pasan a otra cosa, y a otra cosa, y a otra cosa, no más ahorita con esta cuestión del boom de la adrenalina todo el tiempo pasan cosas tremendas, hay manifestaciones, y no pasa nada, ¿no? Entonces es como una cuestión que creo que hay que pensar más detenidamente. Bueno, no sé si alguien quiere intervenir o ya damos por concluida la sesión. Tenemos aquí a Alfonso también. No sé si Alfonso quiere participar, hacer alguna pregunta. Sí. No, nada más agradecerles habernos escuchado y sería lo único. Bueno, gracias a ti, Alfonso. por Alfonso, invitarte. un abrazo. Abrazos. Igual a todos. Adiós. Pavel. Bye. Chao, chao, hasta la vista. Bueno, pues entonces damos por concluida la presentación. Les agradezco Gracias. nuevamente a los ponentes y al Gracias. público por haber asistido. Muchas gracias. Gracias.